Cuando regresé de trabajar y entré a la casa, lo primero que vi fue a mi esposo sosteniendo a nuestro bebé desde el balcón, gritándome, haz lo que te digo o lo dejo caer. Me quedé helada, mirando a nuestro hijo, Rowan, que tenía apenas 8 meses. Él colgaba sobre la barandilla, agarrado solo del tobillo. Rowan lloraba, se ponía cada vez más azul del esfuerzo. La sangre iba hacia su cabeza y el llanto lo ahogaba. Solté la bolsa y le grité desesperada, Silas, ¿qué haces? Corrí hacia él, pero Silas retrocedió y sostuvo a Rowan aún más afuera, casi por completo en el aire. No te acerques o lo suelto ahorita, me gritó con una voz que no era la suya. Me detuve en seco, levantando las manos. Por favor, lo que pidas, pero mete al niño. Lo vi con una expresión fría, con unos ojos vacíos, irreconocible. Márcale a mi hermano, ahora. ¿Qué? ¿Para qué? Le pregunté apenas podía hablar. Llámalo, repitió, y sacudió tantito a Rowan. Está bien, ya voy, murmuré. Las manos me temblaban tanto que apenas si podía desbloquear el celular. ¿Por qué quieres que le hable a Knox? Pregunté, con la voz quebrada. Silas me miraba sin parpadear. Sé que te estás viendo con él. Márcale. Que venga. Ahorita mismo. Sentí que el suelo se me iba. El estómago me dolía. No es cierto. Silas, es tu hermano. Jamás haría eso, supliqué. Márcale ahorita o lo suelto. No tuve opción y marqué. ¿Qué pasa? Respondió Knox. Tienes que venir a casa ya, es urgente, le dije. Casi ni me salía la voz. De verdad, vente en chinga, por favor. Los 15 minutos que tardó en llegar se sintieron eternos. Silas no se movió del balcón ni un segundo. Seguía ahí sosteniendo a Rowan. El niño lloraba tan fuerte que a veces ya ni podía respirar. Knox entró hecho un torbellino. ¿Qué está pasando? Preguntó al ver la escena. Se puso pálido al ver a Silas con el bebé afuera del balcón. Silas, ¿qué estás haciendo? Es tu hijo, gritó. Los caché. Ustedes dos, acéptenlo, soltó Silas. Knox abrió los ojos como platos, totalmente en shock. ¿Qué? Eso no tiene sentido, estás loco, respondió. No me mientan, gritó Silas furioso. Yo seguía llorando. No estamos mintiendo. Entonces demuéstrenlo. Enséñenme todos sus mensajes. Los dos. Sacamos los celulares. Le dimos todos los mensajes. Todo era normal. Silas revisó buscando lo prohibido, pero nada encontró. Nos miró otra vez. Los borraron. A ver sus estados de cuenta. Knox abrió el banco en el teléfono. No ves ni hoteles ni nada raro, le reclamó. Pero Silas solo negaba con la cabeza. Me están mintiendo. Estoy seguro. El abrazo de Navidad, la forma en que le sonreías en mi cumple, ese día que la llevaste después del trabajo, empezó a decir, cada vez más fuera de sí. Knox nada más pudo decir, por Dios, soy tu hermano. Pero Silas ya no escuchaba razones. Por más que decíamos, solo repetía una y otra vez que le mentíamos. De repente, su voz cambió. Se volvió fría, como tranquila. Está bien. Como me están viendo la cara, se la van a cobrar. Ahora transfieran todo el dinero que tienen. Los dos. Todas sus cuentas. Ya. Si no, lo suelto. Silas, por favor, supliqué. Pero él solo gritó. Ya. Knox y yo sacamos el celular. Se nos salían las lágrimas y temblábamos, pero movimos todo. Vacío total. $63,000 se fueron volando. Knox también le transfirió todo lo suyo. Silas se quedó viendo los comprobantes y luego simplemente dijo, gracias. Y en ese momento soltó a Rowan. Abrió la mano y dejó que mi bebé cayera desde el tercer piso. El grito que salió de mi pecho ni parecía humano. Fue como si me arrancaran algo del alma. Silas entró corriendo al departamento. Empujó a Knox contra la pared. A mí me tiró al suelo y luego salió disparado por la puerta. Me levanté a como pude y bajé las escaleras sin pensar. Solo corría y corría. 3 pisos en segundos. Volé al estacionamiento lista para ver el cuerpo de mi hijo, pensando que habría sangre. El piso hecho un desastre. Pero nada. No había ni rastro. Ni mi bebé ni su cuerpecito. El pavimento estaba vacío. Rowan, grité. Busqué abajo de los coches, en los arbustos, llamando desesperada. Rowan, ¿dónde estás? No había ni rastro de él. Y tampoco de Knox. Me di cuenta de que el coche de Knox ya no estaba en el estacionamiento. También había desaparecido. Una vecina, que había escuchado mis gritos, salió en fachas corriendo y me preguntó, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Apenas podía hablar. Solo pedí un teléfono. Tomé el suyo con las manos hechas gelatina y marqué al 911. Mi pareja aventó a mi bebé por el balcón. No lo encuentro, por favor ayúdenme. La policía llegó en minutos. Señora, díganos qué pasó, me pidió un oficial. Entre sollozos expliqué todo. La locura de Silas, la acusación, el dinero. El policía me veía entre confundido y alarmado. Señora, aquí no hay ningún cuerpo, me repetía. Ya lo sé. ¿Dónde está mi hijo? Ahí mismo sacaron una laptop y ponen los videos de las cámaras del estacionamiento. Vimos el balcón, el momento exacto donde Silas soltaba a Rowan. La toma cambiaba al piso de abajo. Y justo ahí, una señora mayor estaba parada justo debajo, lista, y atrapa a Rowan en los brazos. La reconocí al instante. Es Vivian. Es la mamá de Silas. El video la mostraba corriendo abrazando a Rowan hasta una camioneta. Silas salió y también se subió, y de inmediato arrancaron. En otra cámara se veía a Knox escapando por la puerta de atrás, y su coche también desapareciendo. Todo esto lo planearon, dije en voz baja. Los tres. Era un plan. Sentí el peso de todo cayendo encima. Vivian siempre dejó claro que no le agradaba, que yo era muy joven para ser mamá, que solo ella podía criar mejor a Rowan. Varios días atrás, Silas había insistido mucho sobre mis ahorros. Se inventaron el cuento de la infidelidad solo para quitarme el dinero y a mi hijo. Me caí ahí mismo en el piso del estacionamiento, destrozada. El oficial me acercó el teléfono. ¿Hay a quién contactar? Pensé en Marlo, mi mejor amiga, y le marqué. Se llevaron a Rowan. Silas y Vivian se lo llevaron, le dije llorando. Voy para allá, Kate va a ayudarte.
me respondió. Cade, su esposo, es alto mando en inteligencia militar. Me senté en la banqueta afuera del edificio. Apenas podía sostener el celular. Todo el cuerpo me temblaba. El policía estaba cerca avisando por radio y cada vez salían más vecinos a chismear. Solo miraba el estacionamiento vacío donde debía estar mi hijo, donde debería haber quedado su cuerpecito, pero no había nada, ni una gota de sangre, solo el piso y unas hojas. El coche de Marlo llegó casi media hora después. Ni frenó, y ya estaba afuera con los brazos abiertos. Cade llegó detrás, con su camioneta y su maletín de siempre. Se fue de inmediato con los policías, serio y en modo militar. Marlo se sentó conmigo en la banqueta y me abrazó tan fuerte que volví a llorar con todo el cuerpo. Ella no dijo nada, solo me sostuvo. Escuché a Cade haciéndoles 1000 preguntas a los policías con una voz súper firme. Preguntaba por la grabación, si ya avisaron a otras agencias, si ya habían hecho alerta Amber. Los policías ni sabían ni qué contestar de tantas cosas que les preguntaba. Uno sacó la laptop otra vez para que Cade revisara el video. Lo vio varias veces y les señalaba los detalles, la posición exacta de Vivian, cómo justo estaba parada en el lugar, con unos guantes aunque era pleno agosto, su bolsa lista. No hubo pánico, ni improvisaron. Todo lo habían planeado. Un oficial sacó el celular para empezar a marcarle a no sé quién, y fue ahí cuando supe que todo mi mundo acababa de cambiar. Escuché que hablaban del FBI, del secuestro planeado y de que tal vez habían cruzado a otro estado. Kate se acercó y se puso en cuclillas frente a mí, con esa cara seria pero tranquila, y me prometió que iban a encontrar a Rowan, que tenían lo que necesitaban para lograrlo, así que no tenía que preocuparme por eso. Marlo me ayudó a levantarme. Sentía las piernas tan flojas que apenas podía sostenerme, así que ella no me soltó. Me abrazó por la cintura y me dijo, «Te vienes a mi casa, no vas a volver a tu departamento ahorita». No lo discutí, no podía regresar. No podía ni pensar en pasar junto al balcón donde Silas tuvo a mi bebé al borde. En el coche Marlo manejaba y yo iba de copiloto, viendo la calle pasar pero sin notar nada realmente, porque cada vez que cerraba los ojos, no veía otra cosa que a Rowan cayendo, la mano de Silas soltándolo, mi bebé en el aire. Cuando llegamos, Marlo me llevó directo al sillón y se sentó conmigo. Dejó que llorara todo lo que necesitara. No intentó decirme que todo iba a estar bien, ni buscó darme ánimos ni consuelos baratos. Nada más se quedó ahí conmigo, mientras yo me desmoronaba. Kate estaba en otra habitación, hablando por teléfono en voz baja, firme, llamando a gente que él decía eran contactos militares, personas que sabían buscar a desaparecidos. Tenían acceso a sistemas y bases de datos que ni la policía normal podía ver. Como 2 horas después, tocaron la puerta. Entró una mujer de traje oscuro con una carpeta de piel en la mano, el pelo corto y la mirada filosa de quien no se le va nada. Se presentó como la agente Nova Bishop, del FBI, experta en casos de menores secuestrados por uno de los padres. Se sentó enfrente de mí y me explicó que las primeras 48 horas eran clave, que ya estaban rastreando el teléfono de Silas y buscando la van por las placas en cámaras de tráfico. Me preguntó por Vivian, sobre la relación entre ella, Silas y yo, cualquier cosa que hubiera dicho respecto a Rowan o a mí. Le solté todo. Cómo Vivian siempre decía que yo era muy joven para ser mamá, cómo insistía en que ella criaría mejor a Rowan, hasta hacía comentarios de que se lo podía llevar si quería. También mencioné que Silas llevaba semanas preguntando sobre mis ahorros. Nova apuntaba a cada cosa, con la cara tranquila y profesional, pero noté cómo apretó la mandíbula cuando le conté lo del balcón y la extorsión, que Silas no solo me pidió dinero a mí, sino también a Knox, y que aún así lo soltó. Luego me preguntó por Knox, si él tenía algún motivo para ayudar a Silas, y abrí la boca para decirle que claro que no, pero me detuve, porque en realidad no lo sabía. Siempre pensé que Knox estaba de mi lado, se veía horrorizado por todo, pero luego noté que su coche ya no estaba. Desapareció justo después. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si todo había sido parte del plan? Nova me mostró en su tableta unas fotos de cámaras de tráfico, el auto de Knox saliendo de la zona justo después de que Silas se fue, tomando carretera hacia el norte. Me dijo que el celular de Knox estaba apagado y que sus tarjetas no se habían usado desde la mañana anterior. Me volvió a preguntar si Knox podría estar involucrado, si tenía algún motivo. Le dije que ya no sabía nada, que creía conocerlos y estaba segura de entenderlos, pero que con Silas me equivoqué por completo, y que quizá con Knox también. Volvieron a tocar y entró una agente llamada Jade Horton, de delitos financieros. Se sentó con su laptop y me pidió ver mis movimientos del banco. Los abrí con manos que me temblaban y vi cómo la cara de Jade se ponía seria al ver el dineral que me sacaron. $53,000 en menos de 5 minutos. Me preguntó cuánto tiempo tuve para decidirlo y le dije que ni 2 minutos, tal vez menos, con Silas gritándome que lo transfiriera ahí mismo mientras tenía a Rowan colgando. Jade me explicó que eso era extorsión agravada con secuestro, pero al menos con eso podían rastrear a Silas y a Vivian. Luego se puso a investigar rapidísimo. A los 20 minutos, levantó la cabeza y dijo que el dinero había ido a una cuenta creada hacía 3 semanas por una empresa fantasma, toda ficticia. Eso significaba que Silas llevaba planeando esto mínimo ese tiempo, tal vez más. Me sentí enferma del coraje y del miedo, porque justo hace 3 semanas aún vivíamos juntos. Nos dábamos las buenas noches. Él jugaba con Rowan y fingía que todo estaba bien, mientras planeaba cómo robarse a mi hijo y quitarme todo. De pronto todo me empezó a cuadrar. Hacía un mes que Silas preguntaba raro sobre mis ahorros, el dinero de mi familia, el seguro de vida, y yo pensé que era que quería ser responsable, tal vez planeando una casa o algo, pero no. Solo estaba calculando cuánto podía sacarme y cuánto daño iba a dejar antes de fugarse con Rowan. En eso regresó Kate. Acababa de hablar con uno de sus contactos. Localizaron la van. Era de una renta a unos 65 kilómetros de ahí. Vivian la había rentado. Usó una identificación falsa y pagó en efectivo. Aparte, la reserva era por todo un mes. O sea,
No pensaban devolverme a Rowan pronto, ni era un castigo temporal. Querían quedárselos semanas, tal vez más, dejarme sufrir mientras Vivian fingía ser su mamá. Nova me pidió hablar conmigo sola, así que Marlo me apretó la mano y se fue a la cocina con Kate y JD. Nova se acercó y me habló bajo, explicándome que, normalmente, en los secuestros parentales, el niño no corre peligro físico, porque los padres aún los ven como sus hijos y se preocupan por ellos. Pero que lo de Vivian complicaba todo, que ella no quería solo hacerme daño, sino quedarse con Rowan y quitarme del mapa como mamá. Me preguntó si creía que Rowan estaba bien, que si pensaba que lo iban a tratar bien, y la verdad quería decirle que sí, que mi bebé estaba seguro. Pero Nova se quedó en silencio un rato antes de decirlo, y vi en su cara que también estaba preocupada, que no lo tenía tan claro. Como una hora después, Nova recibió una llamada y salió a contestar. Cuando regresó, la cara le cambió por completo. Encontraron el coche de Knox, abandonado en una área de descanso a 65 kilómetros al norte, llaves puestas, sin cartera, ni teléfono, sin señales de que hubiera pasado nada raro, pero tampoco había pistas de hacia dónde se fue, ni cámaras ni testigos, nada, simplemente se desvaneció. Nova dijo que había dos opciones, o Knox estaba huyendo porque era cómplice y estaba metido en todo, o alguien se lo llevó para que no soltara nada. De cualquier modo, ya no estaba, y no teníamos ni una pista para encontrarlo. Me senté en la cocina de Marlo, con una libreta en blanco frente a mí. Ella me pasó una pluma y arrimó su silla junto a la mía. Teníamos que hacer una lista de todas las personas que pudieran saber a dónde pudo haberse llevado Vivian a Rowan. Amigas, familiares, cualquier lugar que alguna vez hubiera mencionado. Empecé por la hermana de Vivian, pero ni siquiera sabía su nombre. Silas siempre decía que su familia era complicada y me mantenía lejos de ellos. Nunca me llevó a reuniones familiares y casi no contaba nada de su infancia. Hasta ahora entendía la razón. Esa distancia era completamente intencional. Se encargó de que no tuviera ningún aliado en su familia, ni alguien que pudiera darme un aviso de lo que se traían. Marlo me preguntó por las amigas de Vivian y me quedé en blanco. En los 2 años que estuve con Silas, creo que la vi unas 10 veces. Siempre fue fría conmigo y nunca perdió oportunidad de criticarme, pero yo jamás le pregunté nada sobre su vida, porque siempre estaba ocupada intentando caerle bien. Al final la lista nos quedó casi vacía, nomás un par de nombres sueltos que medio recordaba, sin direcciones, sin teléfonos, nada útil. Justo cuando estábamos en eso, sonó el teléfono de Nova. Salió a contestar a otro cuarto y cuando regresó, tenía otra cara. Resulta que alguien llamó a la línea del FBI para reportar a Vivian, una mujer llamada Grasa, que había sido su vecina. Grasa vio la alerta Amber y reconoció la foto de Vivian. Tenía información y Nova quería que yo la escuchara. Puso la llamada en altavoz. La voz de Grasa se notaba nerviosa, pero hablaba con seguridad. Contó que vivió junto a Vivian como hace 15 años y que, en ese entonces, Vivian tenía una niña. Se la quitó el DIF cuando tenía unos 5 años. Grasa recordaba bien que los del DIF iban varias veces y cómo Vivian les gritaba desde el patio. Decía que ahí no era un lugar seguro, que Vivian era controladora y no dejaba a su hija jugar con los demás niños. Siempre la tenía encerrada. Cuando le arrebataron a la niña, Vivian se obsesionó con tener otra oportunidad de ser mamá. No dejaba de hablar de eso con todo mundo. Decía que iba a demostrar que sí podía ser una buena madre, que el sistema se había equivocado y que merecía criar un hijo. Sentí que el mundo se me venía encima. Me costaba trabajo respirar. Silas nunca mencionó que su mamá había perdido una hija por culpa del sistema, ni que tenía una hermana a la que se llevaron lejos. Todas esas veces que Vivian decía que yo era muy joven para ser una buena madre, o que ella podía criar mejor a Rowan, no era solo por molestarme. Grasa siguió platicando y dijo que Vivian nunca aceptó su parte en lo que había pasado. Siempre culpó a los trabajadores sociales, a los vecinos, a todos menos a ella misma. Se la pasó años preparándose para probar que podía ser una buena madre. Compraba libros, tomaba cursos, armando un caso perfecto para que le dieran otra oportunidad. Llevarse a Rowan era su forma de reescribir su historia, de recuperar lo que había perdido, de demostrarle a todos y a sí misma que siempre tuvo razón. Una hora después, Jade llegó con su laptop. Ella había estado rastreando el dinero que Silas le robó a Knox y a mí. Los 53,000 pesos que transferí se fueron a una cuenta abierta hace 3 semanas, registrada a nombre de una empresa fantasma, con documentos y dirección falsos. Mostró registros de otras 2 cuentas igualitas, abiertas apenas en el último mes, todas usando distintas empresas fantasmas. El dinero se retiró en efectivo en cuanto llegaba, sacando pequeñas cantidades de cajeros en 2 estados diferentes, para no despertar sospechas. Eso quería decir que llevaban planeando todo esto por lo menos 6 semanas, tal vez más. Y yo, mientras tanto, viviendo con Silas, confiando y pensando en nuestro futuro juntos, y él armando todo para robarme y llevarse a nuestro hijo. Jade me mostró en la pantalla cómo se iban haciendo los retiros, el orden, los lugares donde lo hacían. No era algo hecho al aventón, estaba todo muy calculado, casi profesional. Me dijo que recuperar el dinero ahorita era prácticamente imposible. Una vez que todo se retira en efectivo, ya no hay rastro. Yo llevaba 2 días sin pegar ojo, los ojos me ardían, las manos me temblaban y no podía ni comer sin sentirme mal. Marlo no dejaba de insistir que descansara, pero era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Rowan cayendo. Nova hizo una llamada y, 20 minutos después, una mujer tocó la puerta. Se llamaba Skylar y era terapeuta especializada en trauma. Nova la invitó porque le daba miedo que me fuera a desmayar. Skylar se sentó frente a mí, sin intentar consolarme ni decir esas frases de siempre de que todo va a estar bien. Solo empezó a enseñarme ejercicios de respiración. Cuenta hasta 4 mientras inhalas. Aguanta. Exhala en 4. Aguanta otra vez. Hice el ejercicio con ella hasta que las manos me dejaron de temblar tanto. Explicó que mi cuerpo estaba en modo supervivencia, que eso era bueno, porque así podía funcionar cuando ya debería haber colapsado, que la adrenalina y el estrés me daban la fuerza para seguir buscando a Rowan y que cuando todo pasara, iba a venir el bajón, pero por
ahora mi cuerpo hacía justo lo necesario. En ese momento entró Kate del garage, donde había estado haciendo llamadas. Su amigo militar encontró algo en las redes sociales de Vivian. Me enseñó el perfil en su celular, posteos de hace 2 meses, mensajes enredados sobre segundas oportunidades y corregir errores del pasado. En uno decía que todos merecen demostrar que han cambiado. En otro, hablaba de que se estaba preparando para recibir una bendición. También subió fotos, ropita de bebé justo de la talla de Rowan, cosas para el cuarto, una cuna, cambiador, biberones, fórmula. Había comprado todo. Ya tenía armado el cuarto de un bebé. No era un simple secuestro para darme un escarmiento. Llevaba rato preparándose para quedarse con él y tenía todo listo para criarlo como si fuera suyo. Todas esas publicaciones eran públicas. Cualquiera podía verlas, pero a mí nunca se me ocurrió revisar lo que Vivian hacía en línea. Todo estaba ahí, y yo ni cuenta me di. Kate nos contó que ya había contratado a un investigador privado con su dinero, uno llamado Cooper, que era especialista en encontrar gente que no quiere ser hallada. Cooper ya estaba investigando todos los lazos familiares de Vivian. Resultó que la hermana de Vivian era dueña de un terreno rural como a 3 horas de aquí, un lugar que había estado abandonado por años. No tenía ningún tipo de hipoteca porque la pagaron hace mucho tiempo, y ni siquiera había recibos de luz o agua, porque no había servicio activo. Era imposible rastrear la propiedad con una búsqueda normal, pero según los registros, la hermana de Vivian seguía siendo la dueña. Cooper ya iba en camino para allá. En cuanto supo, Nova les habló a los de la policía local y organizó para que pusieran vigilancia, pero discreta, cerca del terreno. No podían acercarse demasiado porque si sí las veía a la policía, era capaz de lastimar a Rowan. Lo primero era vigilar, asegurarse de que sí hubiera alguien y luego ver cómo sacar a Rowan sin ponerla en peligro. Pasaron 6 horas y no se movió nada en el lugar. Cooper estaba a unas calles, usando binoculares, mientras la policía tenía patrullas en diferentes puntos. Yo me quedé en la sala de Marlo, con el teléfono en la mano, esperando cualquier noticia. Marlo me llevó un vaso de agua que ni toqué y un plato de comida que no pude ni probar. Todo cambió cuando Cooper le llamó a Nova. Había visto movimiento en una ventana de atrás. Vi que alguien pasó cargando algo que parecía un portabebés, avisó. Todo el equipo de Nova se puso en acción. El grupo táctico del FBI empezó a acercarse al terreno. Nova le dijo a Cooper que se quedara donde estaba, que no se acercara ni hiciera nada que pudiera alertar a los de adentro. Me paré de golpe del sillón y junté mis llaves, pero Marlo se puso frente a la puerta y no me dejó pasar. Me recordó que si me lanzaba en ese momento podía poner a Rowan en más peligro. Si te ven llegar, se van a escapar otra vez. O algo peor. Tuve que soltar las llaves y sentarme otra vez. Marlo se sentó junto a mí. Me agarró la mano y esperamos. Al amanecer, el FBI cerró el paso por todos lados. Escuché todo por el altavoz del teléfono de Nova. El equipo táctico gritó sus órdenes, pidiendo que todos salieran. Esperaron, pero nadie contestó. Tuvieron que forzar la puerta. Escuché gritos de «manos arriba» y «al suelo», y de repente, silencio. Luego la voz de Nova, apretada. La casa está vacía. Se fueron hace horas. Encontraron cosas para bebé tiradas por todos lados. Biberones recién usados en el fregadero, envolturas de comida rápida en la basura, pañales en una bolsa cerca de la entrada. Claramente ahí estuvo alguien con un bebé, pero ya no estaban. Nova halló un celular de esos desechables en el bote de basura, revisó el registro de llamadas y vio que habían marcado varias veces al mismo número, que resultó ser el de Knox. Ha estado en contacto con ellos todo este tiempo. Les pasa información, les avisa cuando nos acercamos. Sentí la traición como un balde de agua helada. Siempre pensé que Knox era tímido, casi indefenso, pero había ayudado a los otros desde el inicio. Sentí que todo en mi cabeza se rompía. Siempre que estábamos por encontrar a Rowan, ellos ya se habían ido, como si supieran cada paso nuestro. Nova se sentó a mi lado, tranquila aunque decidida, y me dijo que aunque cada vez escapaban, nos iban dejando más pistas. Vamos descifrando sus patrones, cómo se mueven, sus recursos, en dónde se sienten a salvo. Jade ya estaba revisando todo lo que dejaron atrás, sacando fotos, revisando la basura. Los pañales eran de una marca baratísima del súper, la fórmula era la más sencilla, y la comida rápida era pura cadena barata. Claramente estaban ahorrando hasta el último peso. Los 53,000 que tienen no les van a rendir tanto, ni siendo 3 adultos y un bebé, comentó Nova. Tarde o temprano el dinero se les iba a acabar, y ahí tendrían que arriesgarse, cometer un error, y nosotros estaríamos listos. Al día siguiente, Nova avisó que por fin localizó al roomie de Knox, Gabriel, después de días de buscarlo. Al fin respondió, y le contó que Knox regresó a la casa hace como 3 días, pero solo estuvo ahí como 20 minutos. Agarró ropa de su cuarto, la echó en una bolsa, sacó el pasaporte del cajón, y ya. Gabriel le preguntó que qué pasaba, y Knox solo contestó que era un asunto familiar, pero Gabriel notó que Knox estaba súper nervioso, como si tuviera miedo, no que estuviera ayudando a alguien. Todo el tiempo volteaba hacia la puerta, como si esperara que entrara alguien. Luego se fue y Gabriel ya no supo más. Nova le preguntó si Knox parecía querer estar ahí, y Gabriel le aseguró que al contrario, más bien se le notaba forzado, como si no tuviera opción. Eso lo cambió todo, porque Knox tal vez no los estaba ayudando porque quería, sino porque lo obligaban. Nova dijo que iba a solicitar permiso para revisar los correos de Knox, por si encontraba alguna prueba. 2 días después le autorizaron, y me llamó a la cocina de Marlo, donde tenía su laptop. Encontró correos entre Silas y Knox desde 2 meses antes. El primero decía que necesitaban hablar de su hermana. Se me detuvo el corazón porque yo ni sabía que Silas tenía una hermana. Jamás la mencionó en todo el año que estuve con él. Nova fue bajando en la pantalla y yo leí todo. Silas amenazaba a Knox. Le decía que si no cooperaba, él iba a contarles a sus papás que Knox era responsable por la muerte de su hermana, por el accidente de auto, y que nunca lo iban a perdonar, que perdería a su familia. Knox le rogaba, le suplicaba que no lo hiciera.
explicando que no fue su culpa, y Silas seguía con la presión, pidiéndole que lo ayudara, y si no, iba a hablar. Se veía clarísimo cómo Silas fue armando todo el plan poco a poco. Necesitaba que Knox inventara la historia de la infidelidad y luego desapareciera, para que todos creyeran que nos habíamos fugado. Knox primero se negó, pero Silas no lo soltó. Lo fue rompiendo a punta de amenazas, hasta que Knox aceptó. Me sentí fatal leyendo todo eso, porque Knox no era malo, era una víctima, como yo. Silas llevaba meses chantajeando a su hermano con la muerte de su hermana para que lo ayudara a secuestrar a Rowan. Nova cerró la laptop y me miró. Me dijo, esto significa que Knox podría ayudar si logramos contactarlo de forma segura y si le ofrecemos protección contra Silas. Ahí mismo Nova empezó a escribirle un correo a Knox, asegurándole inmunidad si cooperaba, prometiéndole el apoyo del FBI, prácticamente rogándole que contestara si veía el mensaje. Lo mandó y solo pudimos esperar. No podía dejar de pensar en Knox, tan asustado, tan atrapado. Silas nos había destrozado a los dos de maneras diferentes. Pasaron 3 días sin respuesta. Sentía que la redada fallida había sido hace años, aunque apenas iba una semana desde eso, y ya tenía la sensación de que nunca íbamos a encontrar a Rowan. Entonces, sonó mi celular. Número desconocido. Casi no contesto porque había recibido un montón de llamadas extrañas esa semana, pero algo me dijo que esa sí debía tomarla. La voz de Knox casi ni se escuchaba, apenas un murmullo. Me dijo que estaba en un motel con Silas y Vivian, pero que podía escaparse como por 1 hora. Planeaba salir con el pretexto de ir por cigarros. Me pasó la dirección y me suplicó que no fuera con la policía, porque Silas le había advertido que, si lo traicionaba, iba a lastimar a Rowan. Le pedí que aguantara tantito. Puse el altavoz para que Nova oyera también, y ella de inmediato empezó a teclear en la laptop, revisando mapas y mandando mensajes a su equipo, indicándome solo con gestos que mantuviera a Knox en la línea. Le pregunté cómo estaba Rowan y Knox contestó, físicamente está bien, pero llora mucho. Vivian insiste en que necesita tiempo para olvidar su vida pasada. Knox sonaba a punto de quebrarse también. Me avisó que tenía que colgar antes de que Silas se diera cuenta. Voy a estar en la gasolinera, 2 cuadras del motel, en 15 minutos. Y colgó. Para entonces Nova ya hablaba por teléfono con su equipo, y en cuestión de minutos mandaron gente al lugar. Me dijo, van a recoger a Knox y lo van a poner a salvo para que podamos hablar con él. Yo quería ir, pero Nova fue tajante. De ninguna manera. Si Silas anda vigilando podría reconocerme, me dijo. 1 hora después nos confirmaron por teléfono. Ya tenían a Knox seguro. Nova manejó hasta las oficinas del FBI. Estábamos como a 20 minutos. Llevaron a Knox a un cuartito y se veía devastado. Los ojos hinchados. Las manos no paraban de temblar. Apenas se sentó frente a mí. Se soltó llorando antes de que preguntáramos algo, repitiendo una y otra vez cuán arrepentido estaba. Perdón, decía entre lágrimas. Yo ni sabía qué decirle. Nova tomó la iniciativa y comenzó a hacer preguntas. Knox nos explicó que Silas ya no era el mismo. Casi no duerme. Anda todo el tiempo dando vueltas, revisando las ventanas y sospechando de cualquier coche que pasa. Contó que Silas ya diario se tomaba una botella y todo el tiempo discutía con Vivian sobre si debían huir del país. Vivian, en cambio, se la pasaba pegada a Rowan, tratándolo como si de verdad fuera su hijo, y enojándose cada vez que Knox le sugería que necesitaban un plan para salir. Insistía en que todo estaría bien, que para ella esta era su segunda oportunidad para ser una buena mamá. Knox aseguró que Rowan, físicamente, seguía bien, pero lloraba mucho más, y casi no sonreía. Cuando él lloraba, Vivian solo se frustraba y decía que era cuestión de acostumbrarse. Nova le pidió a Knox que nos contara todo el plan desde el principio. Knox respiró profundo, todavía temblando, y comenzó. Hace 2 meses Silas vino conmigo, que tenía un plan para sacarte dinero. Decía que tú y yo teníamos ahorros, y que si fingíamos un romance, podíamos chantajearlos y sacarles algo. Knox le dijo que estaba loco, y que no contara con él. Pero ahí fue cuando Silas sacó el tema de su hermana. Le amenazó con decirles a sus papás que el accidente fue culpa de Knox si no lo ayudaba. Y pues ya no le quedó de otra. La hermana de Knox había muerto 5 años antes en un accidente de coche cuando él manejaba. No fue mi culpa, dijo, pero siempre me he sentido responsable. Sus papás nunca lo culparon, pero Knox sabía que Silas podía hacerles dudar si quería. Por eso aceptó el plan, pensando que solo iban a asustarme y sacarme algo de dinero. Jamás se imaginó que Silas se llevaría de verdad a Rowan. El día que Silas dejó a Rowan en el balcón, Knox pensó que acababa de ver morir a su sobrino. Se espantó y se fue, pero Silas lo encontró al día siguiente y lo obligó a ayudarlo a esconder a Rowan, amenazando con echarle a la policía la culpa por todo. Desde ese momento, Knox ya no tuvo escapatoria. Nova le preguntó en qué se movían. Knox dijo que andaban de motel en motel, nunca más de 2 noches seguidas en el mismo, siempre pagando en efectivo y moviéndose por los alrededores, a unas horas de la ciudad, pero sin irse demasiado lejos. Les quedaban como $30,000 del dinero que se robaron. Vivian nunca quería hablar de lo que harían cuando se quedaran sin dinero. Siempre decía que todo se iba a arreglar. Pero Silas ya estaba completamente fuera de sí, tomando más y cada vez más paranoico. Me da miedo que Silas haga una locura al verse sin salida, confesó Knox. Nova le preguntó si podría regresar con un micrófono oculto, y el color se le fue de la cara. Si Silas se entera me mata, dijo. Nova trató de tranquilizarlo, asegurándole que habría un equipo listo para entrar si algo salía mal, que lo iban a estar vigilando todo el tiempo y que iba a estar protegido. Knox me miró, buscándome con la mirada, y me preguntó si yo pensaba que debería hacerlo. Yo quería decirle que no quería ponerlo en peligro, pero la necesidad de recuperar a mi bebé podía más. Le dije que no podía pedirle algo así, pero que si se animaba, tal vez al fin podríamos traer de regreso a Rowan. Knox asintió, decidido, y aceptó.
El equipo de Nova se pasó la siguiente hora preparándolo. Le pusieron un micro chiquitito escondido en la camisa. Le inventaron que su celular se quedó sin pila y tuvo que ir a la tienda por un cargador. Y repasaron todo lo que tenía que decir en caso de que Silas sospechara algo. Luego lo llevaron de regreso a la gasolinera. Nova me llevó a casa de Marlo y conectó el audio en la sala para que yo pudiera escuchar. Nos sentamos en el sillón, Marlo y yo pegados, escuchando los nervios en los pasos de Knox, el sonido de su respiración, cómo se abría la puerta del motel. En ese momento, se oyó la voz de Silas, dura y llena de rabia, preguntándole dónde había estado. Knox se apegó a la historia, que su celular se murió y fue por un cargador, pero Silas no le creyó. Empezó a gritar que había tardado mucho y que ya no podía confiar en nadie. Knox repetía lo mismo, que solo fue a la tienda. De fondo, escuché llorar a Rowan. Ese llanto me partió el alma. Mi bebé estaba ahí, y yo ni siquiera podía abrazarlo. Luego se oyó a Vivian cantando. Era una canción de cuna. Su voz sonaba dulce y calmada, pero todo estaba mal. Nada de eso era normal. Le cantaba a mi hijo como si fuera suyo, como si tuviera algún derecho a consolarlo. Silas no dejaba de interrogar a Knox, queriendo saber con quién había hablado, si había llamado a alguien. Knox lo negaba, pero se le notaba el miedo en la voz. Se le quebraba. Silas gritó que ya no confiaba en ese lugar y que nos íbamos en ese momento. Knox trató de calmarlo, de convencerlo que se esperaran hasta la mañana, que ya era tarde, y Rowan necesitaba descansar, pero Silas no lo peló. Se escuchaba cómo aventaban cosas en las maletas, Vivian reprochando, y Rowan cada vez llorando más fuerte. Nova de inmediato tomó su teléfono y ordenó a su equipo que entraran ya. Por las bocinas escuché los golpes en la puerta, gritos de FBI, y enseguida todo se volvió un caos. Silas gritaba, Rowan lloraba aún más fuerte, y Vivian chillaba, asegurando que le iban a quitar a su bebé. Todo era un caos de ruidos, puertas rompiéndose, gritos por todos lados, botas corriendo, órdenes del FBI y más gritos encima. Silas gritaba algo que ni siquiera podía entender. Escuché muebles cayendo y a Knox rogando que detuvieran todo. Y en medio de ese infierno, Rowan no paraba de llorar, ese llanto feo y lleno de miedo que sentía como si me partiera el corazón. Nova tomó el teléfono y empezó a hablarle a su equipo, mientras Marlo me apretaba la mano tan fuerte que me dolía, pero en ese momento me daba igual. Yo solo me quedé ahí, temblando y escuchando. Se escuchó la voz de un agente avisando que ya tenían a Silas. Intentó salir por la puerta de atrás, pero lo agarraron en el estacionamiento. Lo tiraron al piso y lo esposaron. Pero Vivian se había metido al baño con Rowan y se encerró. Del otro lado de la puerta, la voz del negociador se oía tranquila y sin titubear, hablándole a Vivian, suplicándole que abriera, diciéndole que nadie quería hacerle daño a ella ni al bebé. Vivian lloraba, repetía que no le podían quitar a su hijo otra vez, que ella se merecía otra oportunidad, que ahora sí iba a ser una buena mamá. El negociador insistía, diciéndole lo mismo pero de diferentes maneras. Los minutos se hicieron eternos. 5, 10, 15. El llanto de Rowan se escuchaba cada vez más bajito, como si ya no tuviera fuerzas, y eso me mataba de miedo. ¿Y si le pasaba algo? ¿Y si estaba enfermo o se había lastimado? Cuando ya llevaba 20 minutos así, simplemente ya no pude más. Me solté llorando justo cuando Marlo me abrazaba bien fuerte. Por fin, escuché por la bocina la voz de Vivian, ya mucho más calmada, diciendo que sí, que iba a abrir la puerta. Escuché la cerradura y la puerta abrirse. Un agente diciendo que ya tenía al bebé. Vivian lloraba, diciendo que lo único que quería era ser una buena madre, que se lamentaba porque nunca pudo criar a su hija, y que pensaba que todo esto iba a solucionar las cosas. Nova fue la que me avisó que se iban a llevar a Rowan a la oficina del FBI en el centro, que me encontrara con ellos ahí. Kate fue el que manejó porque yo de plano no podía. Las manos me temblaban horrible. En el camino yo no podía dejar de pensar en Silas soltando a Rowan desde el balcón, en ese grito, en esos 8 días que estuvo desaparecido, en todo lo que tuvo que pasar, en si todavía se acordaría de mí. Cuando llegamos a la oficina, me metieron a un cuartito con una mesa y unas sillas, y al rato entró Nova con Rowan en brazos. En cuanto lo vi, no pude aguantarme las lágrimas. Me lo puso en los brazos, y sentí que las piernas se me doblaban. Me dejé caer al piso abrazándolo. Lo sentí más liviano, más flaco. Su carita estaba diferente, asustada. Lloró cuando lo abracé, pero ese llanto no era el de siempre. Era un sonido raro, lleno de miedo, como si ya no confiara en nadie. Traía el pañal sucio y la piel irritada. La ropa le quedaba grande, como si hubiera bajado mucho de peso, pero estaba vivo, ya estaba conmigo. Me quedé en el piso como media hora, sin soltarlo, llorando y abrazándolo. Marlo se sentó junto a mí, y también se puso a llorar. Rowan no dejaba de ver a todos lados, como esperando que en cualquier momento alguien viniera a llevárselo otra vez. Sus manitas se aferraban a mi camiseta. Le hablaba bajito, le decía que ya estaba bien, que mamá ya estaba ahí, que nadie le iba a hacer daño nunca más. Nova me trajo un biberón y le di de comer. Se lo terminó rapidísimo, como si de verdad hubiera pasado hambre, y eso me hacía llorar más, de pensar que seguro no le daban de comer. Al ratito llegaron los paramédicos para revisarlo, asegurarse de que estuviera bien. Yo no lo quería soltar, pero Nova me explicó que tenían que revisarlo. Los paramédicos fueron súper cuidadosos. Le checaron la temperatura, el pulso y la respiración. Dijeron que estaba deshidratado, bajito de peso, pero sin lesiones graves. Le surgía llevarlo al hospital para revisarlo bien. Yo les dije que ni loca lo iba a dejar solo, que iba con él a donde fuera. Nos subimos a la ambulancia y no lo solté ni un segundo. Ya en el hospital le hicieron de todo. Le revisaron todo. El doctor regresó y me explicó que tenía una infección en el oído que no le habían tratado. Traía moretones en brazos y piernas,
seguramente de que lo agarraron muy fuerte, pero fuera de eso, estaba bien. El doctor me dijo que los bebés son resistentes, que se recuperan rápido, pero que estuviera pendiente por si mostraba señales de trauma, como miedo a extraños o problemas para dormir. Me recetó medicina para la infección y pomada para la rosadura. Nova fue al hospital y me platicó que a Silas y Vivian ya los habían arrestado formalmente y que les iban a caer encima con cargos de secuestro, extorsión, poner en peligro a un menor, conspiración, de todo. Me dijo que las pruebas estaban clarísimas, que era caso cerrado y que esos dos iban a pasar años en la cárcel. Ofrecieron inmunidad a Knox si testificaba. Aceptó luego y empezó a soltar toda la sopa. Nova también me dijo que Knox quería disculparse conmigo, que se sentía súper mal por todo. Yo la verdad no supe qué decirle. Una parte de mí entendía que lo amenazaron, que Silas lo tenía manipulado, pero igual ayudó a que se llevaran a mi hijo. Igual fue parte de todo. Le dije a Nova que no estaba lista para hablar con él y que tal vez nunca lo estaría. Y ella me dijo que estaba bien, que no le debía nada. Ahora el fiscal estaba reuniendo todo para el caso, juntando videos, grabaciones, la declaración de Knox, movimientos bancarios, todo. Nova me aseguró que era uno de los casos más sólidos que había visto, que no había forma de que Silas y Vivian salieran de esta. Al día siguiente, Jade fue a buscarme a casa de Marlo. Se sentó conmigo con un montón de papeles y una tablet y revisó todo lo del dinero. Me dijo que era casi imposible recuperar algo, que Silas y Vivian ya lo habían sacado en efectivo en varios estados, gastado en hoteles, comida, gasolina, que no quedaba nada para quitarles. Me explicó que podía demandarlos por la vía civil, pero que no tenían nada, ni propiedades, ni ahorros, ni nada a su nombre. Todo el dinero que había ahorrado durante años, los $53,000, simplemente ya no existían. Tenía que empezar otra vez desde cero. Jade se notaba apenada cuando me lo dijo. Me dijo que ojalá pudiera hacer más, pero yo solo asentí. A fin de cuentas, Rowan era lo único que de verdad importaba, aunque sí dolía perder tanto esfuerzo, tantos años trabajando sin parar, ahorrando, sacrificando cosas, todo tirado a la basura porque Silas planeó todo para robarme y llevarse a mi hijo. Marlo y Kate me insistieron en que me quedara con ellos, que ni pensara en volver a ese departamento, y yo sabía que no podía, nada más de imaginarme el lugar. Veía a Silas con Rowan en ese balcón, escuchaba sus gritos, y sin mis ahorros, tampoco podía pagar renta por mi cuenta. Kate se me acercó aparte y me pidió que ni me preocupara por el dinero, que ellos estaban para ayudarme y que podía quedarme el tiempo que necesitara. Me solté llorando otra vez. Le dije que no podía depender de su ayuda para siempre, que necesitaba trabajar, ahorrar, darle a Rowan un hogar seguro. Kate me contestó que ya veríamos eso después, que mi única prioridad ahora era Rowan, y recuperarme yo también, que lo demás podía esperar. Skylar empezó a venir a verme 2 veces por semana, y me dijo que tenía claras señales de trauma, pesadillas, ataques de pánico. Cada vez que Rowan lloraba, era como si de nuevo estuviera en ese maldito balcón, viendo a Silas con él al borde, escuchando amenazas. Cuando alguien tocaba la puerta, mi mente se iba directo a que Vivian había vuelto. El corazón se me iba a 1000, y las manos me temblaban. Skylar me enseñó a respirar hondo, a buscar maneras de tranquilizarme cuando sentía que venía el pánico. Me insistía mucho en que era normal sentirse así, que con el tiempo se iba a pasar, pero yo de plano sentía que apenas si podía mantenerme de pie. Despertaba en la madrugada solo para ir a ver a Rowan y asegurarme de que seguía ahí, respirando, a salvo. Más de una vez Marlo me encontró sentada al lado de su cuna a las 3 de la mañana, velándolo mientras dormía. Unas semanas después me llamó el fiscal. Me contó que le ofrecieron a Silas un trato, 20 años de cárcel en lugar de cadena perpetua si se declaraba culpable, y les decía en dónde estaba el dinero. Le pregunté qué había respondido Silas. El fiscal me dijo que se negó, que decía que él no había hecho nada malo, que yo merecía lo que me había pasado por faltarle al respeto a su familia, que era una mala madre y que él solo estaba protegiendo a Rowan. El fiscal fue muy claro. Silas no sentía ni tantita culpa, solo me culpaba a mí y aseguraba que yo lo había orillado a hacer todo eso. Colgué y me quedé sentada, sintiéndome fatal. El hombre que yo amé nunca existió. Todo fue una farsa, una máscara, pura mentira. El verdadero Silas resultó ser alguien capaz de aventar a su propio hijo desde un balcón, de planear por semanas cómo robarme y llevárselo, de mirarme a los ojos completamente vacío y no sentir nada. El abogado de Vivian quiso probar por otro lado diciendo que ella tenía problemas mentales y que no era responsable de lo que hizo, pero el fiscal llevó a Gaza y a otras personas que conocían muy bien a Vivian y testificaron todo sobre sus años de obsesión, de cómo quería tener otro hijo después de que le quitaron la custodia de su hija, las publicaciones en redes sobre segundas oportunidades, los artículos para bebé que llevaba meses comprando. El juez escuchó absolutamente todo, y al final no aceptó la defensa de enfermedad mental. Dijo clarito que Vivian sabía perfectamente lo que hacía, que tomó decisiones muy pensadas y planeó todo con anticipación, y que una enfermedad mental no justifica secuestrar a un bebé. 6 semanas después de que Rowan regresó a casa, fue la audiencia preliminar. Knox tuvo que declarar, explicar todo lo que hizo Silas, cómo lo fue planeando, todas las amenazas y el chantaje. Yo estaba sentada en la sala del juzgado, cargando a Rowan, viendo cómo Knox temblaba, llorando, contando que Silas se le acercó 2 meses antes, le enseñó pruebas inventadas de una infidelidad que nunca existió, y lo chantajeó con contarle a sus papás que él era el responsable de la muerte de su hermana. Knox se rompió al decir cómo escuchó a Rowan gritar cuando Silas lo soltó, y que pensó que su hijo iba a morir, que siempre iba a cargar con esa culpa. El juez estaba furioso, pero de verdad furioso. El abogado de Silas parecía resignado. Era clarísimo que no había cómo defender ese caso. El juez fijó el juicio para 4 meses después. Advirtió que los cargos eran firmes y que ni Silas ni Vivian saldrían de la cárcel en lo que esperaban juicio.
Yo necesitaba recuperar un poco de estabilidad, así que Marlo me consiguió una chamba capturando datos desde la casa, gracias a una conocida suya. El sueldo era bajísimo. Antes de todo este rollo ganaba bastante bien, pero ahora estaba metiendo números en una hoja de Excel por $9 la hora. Pero por lo menos era algo que podía hacer en el cuarto de visitas mientras Rowan dormía la siesta. Trabajaba solo 4 horas al día, y Marlo se encargaba de Rowan ese rato. No me dejaba darle nada de dinero. Me decía que para eso está la familia, y se lo agradecía muchísimo, pero me sentía terrible. Ni siquiera podía pagar el cuidado de mi propio hijo. No podía darle lo que necesitaba. Mis ahorros ya no existían, y estaba empezando de cero. Como 2 semanas después de que volvimos a tener a Rowan, empezó a portarse diferente. Gritaba mucho en cuanto un hombre se le acercaba, aunque fuera el cartero, Kate, incluso el propio pediatra. Si lo soltaba, se aferraba a mí tan fuerte que me dejaba marcadas sus manitas en los brazos, y en las noches se despertaba llorando cada rato. A veces solo se quedaba acostado mirando al vacío con una cara tan triste. El pediatra fue claro. Había que llevarlo lo antes posible con un especialista en traumas infantiles. Dijo que entre más rápido empezara la terapia, más posibilidades tenía Rowan de recuperarse sin secuelas graves, pero el especialista cobraba $200 la sesión y necesitaba 2 veces por semana. Johnny de chiste tenía $400 a la semana. De hecho, ni los tenía juntando todo lo que traía en la bolsa. Cade se enteró de lo que costaba y me dijo que él lo iba a pagar, que ya después se lo devolvería si podía, como si hablara de cualquier cosa y no de $800 al mes. Lloré en la cocina de Marlo cuando él se fue a trabajar. Pasaron 2 meses y la terapia sí le sirvió a Rowan. Seguía pegadito a mí, pero ya no gritaba como antes. Un día la fiscal me llamó y me dijo que Silas quería mandarme un mensaje a través de su abogado. Nova me aconsejó no leerlo, que solo me iba a lastimar y no me serviría de nada, pero yo quería saber, aunque fuera por una disculpa, una explicación que tuviera algo de sentido. La fiscal me mandó la carta por correo. La leí sentada en el sillón de Marlo, mientras Rowan jugaba con sus bloques en el piso. Eran 3 páginas donde Silas no hacía otra cosa más que echarme la culpa, que era muy joven para ser buena mamá, que nunca respeté a su familia, que si no se hubiera metido, yo, según él, arruinaría la vida de Rowan. Decía que lo obligué, que todo era mi culpa por no seguir los consejos de Vivian. Ni una sola disculpa, ni una mención de que sostuvo a nuestro hijo sobre el balcón, de todo lo que me quitó, de cómo lo planeó por semanas. Me levanté, fui a la cocina y tiré el celular a la basura. Después Marlo lo rescató. Le devolví la llamada a la fiscal y le dije que de mi parte no había nada que decirle a Silas. Una semana más tarde me contactó un abogado diciendo que representaba a la familia de Vivian, que querían verme para disculparse y ofrecerme ayuda económica. Dudé mucho, pero Nova me dijo que a veces las familias de los criminales sí intentan enmendar un poco el daño. Fui a verlos a una cafetería. Nova iba conmigo. Llegaron 3. El hermano de Vivian, su esposa y la hija mayor. En cuanto cruzó la puerta, el hermano de Vivian rompió en llanto. Me dijo que lo sentía muchísimo, que debió haber notado las señales. Me confesó que Vivian había perdido la custodia de su hija desde hacía 15 años, que CPS intervino porque Vivian era demasiado controladora y la casa no era un lugar seguro. Me contó que Vivian jamás logró superar lo que pasó y que, desde entonces, estaba obsesionada con la idea de tener otra oportunidad como mamá, que no dejaba de hablar del tema. Decía que él debió imaginarse que podría llegar a hacer algo así. Su esposa aseguraba que nunca se imaginaron que Vivian fuera capaz de llevarse a Rowan, que si lo hubieran sabido, habrían hecho algo para evitarlo. Me ofrecieron pagar toda la terapia de Rowan y todos mis gastos legales, lo que fuera necesario. Por un lado, no quería aceptar nada que viniera de Vivian, pero la verdad es que sí lo necesitaba, así que acepté la ayuda. El hermano hizo la transferencia ese mismo día. Knox me llamó a las 3 semanas. Me dijo que se iba a mudar muy lejos, del otro lado del país, que quería empezar de nuevo en otro lugar y que quería verme por última vez antes de irse. Nos encontramos en un parque, y se veía devastado, como si no hubiera pegado ojo en semanas. Volvió a pedirme perdón por todo, por haber ayudado a Silas, por no advertirme, por haber desaparecido. Luego sacó un sobre y me lo ofreció. Dijo que tenía $10,000, todos sus ahorros. Le dije que no podía recibir su dinero, pero insistió, diciendo que necesitaba hacer algo para reparar el daño y que no se lo perdonaría si no lo intentaba. Terminamos los dos llorando, parados ahí en el parque. Al final acepté el sobre y platicamos un poco más sobre cómo Silas había destruido cualquier posibilidad de que fuéramos amigos, sobre cómo los dos fuimos víctimas suyas, aunque de formas diferentes. Al poco rato, Knox se subió a su coche y se fue. No lo volví a ver nunca más. 4 meses después del secuestro llegó la fecha del juicio, y me tocó testificar el primer día. La fiscal me preparó y solo me pidió que dijera la verdad de todo lo que había sucedido. Me senté ahí y conté cómo vi a Silas sosteniendo a Rowan sobre el balcón, la falsa acusación de infidelidad, cómo me había obligado a transferirle todo mi dinero, y al final, verlo soltar a Rowan y bajar corriendo las escaleras esperando encontrar a mi hijo muerto. El jurado me miraba muy serio. Algunos hasta se pusieron a llorar al terminar mi relato. Silas no me quitó los ojos de encima, con esa mirada fría y vacía. Yo también lo miré, sin bajar la mirada ni una sola vez. Quería que supiera que no logró destruirme, que seguía aquí, luchando. Al día siguiente, declaró Vivian. Según ella, lo que hizo fue intentar rescatar a Rowan de mí, porque, supuestamente, yo era una mala madre, y que su deber era darle una vida mejor a mi hijo, que había hecho lo correcto. El jurado estaba horrorizado, y ni su propio abogado parecía cómodo con lo que decía. Después el jurado se retiró a deliberar y regresaron 3 horas más tarde. El juez leyó el veredicto. Silas y Vivian,
culpables de todos los cargos: secuestro, extorsión, poner en peligro a un menor, conspiración, todo. Una semana después, les dictaron sentencia. A Silas le dieron 35 años y a Vivian 25. El juez dijo que lo que hicieron había sido cruel y planeado, y que solo no les daban cadena perpetua porque Rowan sobrevivió sin lesiones graves. Yo estaba sentada escuchando la condena y sentí alivio, pero no satisfacción. Por más años que estuvieran en prisión, nada podía deshacer lo que me hicieron, ni devolverme a la persona que era antes de todo eso. Pero al menos ya no podían hacerle daño a nadie más. Al terminar el juicio, empecé a ver a Skylar 2 veces por semana en vez de una. Nos dedicamos a trabajar todo lo que pasó: la traición, el trauma, el duelo por la vida que yo creía tener con Silas. Estaba enojada conmigo misma por no haber visto las señales, por confiar tanto en él, por ser tan ingenua. Skylar me repetía varias veces que yo solo fui víctima de un manipulador profesional, que nada de esto era mi culpa, que Silas había engañado a todos, no solo a mí. Me lo decía cada semana hasta que, poco a poco, empecé a creérmelo. Entendí que yo no tenía manera de saber lo que iba a pasar, que nadie puede imaginarse algo tan terrible. 6 meses después del secuestro, ya me había mudado con Rowan a un departamento solo para nosotros. Era chiquito, de una sola recámara, y la colonia tampoco era la mejor, pero la renta me alcanzaba con mi trabajo de capturista de datos y el dinero que Knox me había dado. Compré todos los muebles en bazares y tiendas de segunda mano. Puse la cuna de Rowan en una esquina y le puse 3 diferentes cerraduras a la puerta principal. Invertí en un sistema de seguridad que seguro me salió demasiado caro, pero necesitaba sentirme protegida y que ahora sí tenía el control de mi espacio. Rowan ya estaba mejor. Todavía tenía días malos y a veces se ponía muy ansioso, pero ya se reía otra vez, jugaba, empezaba a confiar en otras personas. La especialista en trauma decía que iba avanzando bien. Un día, Marlo llegó con un montón de papeles, formatos para fondos de compensación, apoyos para víctimas, cosas que ni idea tenía que existían, y ella me ayudó a llenarlos todos, explicándome para qué era cada cosa. En menos de un mes me aprobaron varios apoyos. No era mucho dinero, pero ayudaba, y entre eso, mi sueldo y el dinero que aún tenía, poco a poco fui logrando juntar un pequeño ahorro otra vez. Sabía que iban a pasar años antes de regresar a donde estaba antes, pero al menos ya iba para adelante en vez de solo sobrevivir. Por esas fechas, Jade me avisó que la investigación financiera ya había terminado. El dinero se había perdido para siempre. Silas y Vivian ya se lo habían gastado y no había nada que recuperar ni confiscar, pero me dijo que gracias a mi cooperación pudieron identificar ciertos patrones y evitar otras estafas similares. Así que al menos algo bueno salió de todo eso. 2 meses después del juicio, estaba en el consultorio de Skylar con la terapeuta de trauma de Rowan para la actualización de su caso. Se sentó conmigo, sacó unas notas y empezó a repasar el avance. Las pesadillas ya eran menos frecuentes, tal vez una cada 2 semanas y ya no todas las noches. Y a pesar de todo, Rowan iba alcanzando sus metas de desarrollo. Tenía un apego sano y fuerte conmigo, y la terapeuta me dijo que yo estaba haciendo un gran trabajo, considerando todo por lo que habíamos pasado. Luego soltó algo que me hizo llorar ahí mismo. Me explicó que los niños pueden ser increíblemente fuertes cuando tienen cerca a un adulto estable y cariñoso, y que yo justo le estaba dando eso a Rowan, lo que necesitaba para sanar. Yo había tenido tanto miedo de fallarle, de no protegerlo desde el principio, de no darme cuenta de lo que planeaba Silas, y de no haber evitado que se lo llevaran. Pero escuchar que estaba haciendo bien mi papel como mamá, me quitó un gran peso de encima. Salí de ahí sintiéndome muchísimo más ligera de lo que me había sentido en meses. Una semana después, Marlo me habló sobre un grupo de apoyo para papás que habían vivido el secuestro de sus hijos por parte de familiares, y, aunque al principio no quería saber nada, porque no me animaba a sentarme frente a otros y hablar de lo que había vivido, ella terminó convenciéndome de intentarlo. El grupo se reunía todos los martes por la noche en el sótano de un centro comunitario. Cuando llegué, ya había 8 papás más ahí, todos con cara de cansancio, pero también con esa mirada de quien sí entiende. Nos fuimos turnando para contar nuestras historias. Una mujer, Sara, compartió que su exmarido se había llevado a su hija por 3 meses y cómo le tomó 2 años dejar de tener ataques de pánico todos los días. Pero ahora, decía, realmente estaba bien. Seguía teniendo días buenos y malos, pero ya eran más los buenos. Su hija iba bien en la escuela y poco a poco iban logrando una vida normal. Escuchar eso me dio algo que no sentía desde hacía mucho: esperanza. Esa esperanza de que algún día esto dejaría de ser lo primero en lo que pensaba al despertar, que dejaría de marcar cada instante de mi vida. Desde entonces, empecé a ir cada semana. Para el segundo cumpleaños de Rowan, le hice una fiesta chiquita en casa de Marlo, solo con amigos muy cercanos. Compré un pastelito del súper y unos globos. Rowan estaba en su sillita. Marlo le puso el pastel enfrente y él se le quedó viendo unos segundos antes de aventarse de lleno y meterle mano. Acabó con chocolate hasta en las orejas, riéndose a carcajadas mientras todos le tomaban fotos y sonreían. Al verlo así, me pegó darme cuenta de lo mucho que habíamos avanzado. Él no se acordaba de nada de lo que pasó. Para él solo estaría ese huequito en su infancia que no iba a dejar cicatrices. Yo cargaría con esos recuerdos por los dos, pero estaba decidida a no dejar que eso ensuciara su niñez. Él merecía ser feliz, crecer en paz, simplemente ser niño. 3 meses más tarde, mi jefa me llamó a su oficina. Pensé que me iba a regañar, pero en lugar de eso me avisó que me iban a ascender. El nuevo puesto no era nada del otro mundo. Seguía capturando datos, pero tenía mejores prestaciones, mejor sueldo y horario. Lo importante era que ahora sí podría mantener a Rowan sin depender de Marlo ni de Kate para siempre. Ese mismo día abrí una cuenta nueva de ahorros, aunque costaba confiar otra vez. Jade me enseñó cómo armar protecciones para el dinero, poner alertas que ni sabía que existían, activar la doble autenticación en todo, recibir avisos por cualquier movimiento mayor a $50 y tener una cuenta aparte a la que solo se podía acceder en persona.
Sonaba exagerado, pero así tenía que ser. 2 años después del secuestro salí en mi primera cita. Skylar llevaba meses ayudándome con mis issues de confianza, haciéndome ver que allá afuera también había gente buena. No todo mundo era como Silas. El hombre con el que salía era contador, con trabajo aburrido, carro aburrido y depa aburrido. Justo lo perfecto. Tenía muchísima paciencia para cuando me daban ataques de ansiedad. No me presionaba si quería estar sola, y se llevaba muy bien con Rowan. Jugaban carritos en el piso, y le leía cuentos antes de dormir. No estaba lista para nada serio, pero se sentía bien recordar que podía tener vida más allá de ser una víctima, que podía salir, reírme de chistes tontos y pensar en el futuro. Un día, Nova me llamó sin aviso en la tarde. Me contó que estaba usando mi caso en capacitaciones para nuevos agentes del FBI, enseñándoles sobre secuestros parentales, y me preguntó si me animaba a ir con su equipo a platicar desde el lado de la víctima. Le dije que sí, casi sin pensarlo. La capacitación fue en un edificio del centro, con 20 agentes ahí sentados en filas, atentos. Les conté todo, lo que sentí al ver a Silas con Rowan en ese balcón, el miedo al darme cuenta que se lo habían llevado, los días horribles sin saber si seguía vivo, lo frustrante que fue trabajar con la policía y cómo fue después recuperarlo. Nadie me interrumpió, y al final, me hicieron preguntas muy sensatas sobre lo que sí ayudó y lo que no. Varios se acercaron a agradecerme por mi valor, y sentí que al menos algo bueno podía salir de todo esto, que tal vez otras familias podrían evitarse lo mismo, porque estos agentes ahora entenderían mejor. Cuando Rowan cumplió 3 años, lo metí al preescolar. El primer día, me dio un ataque de pánico en el estacionamiento. Me temblaban tanto las manos que casi no podía desabrocharlo de su asiento. Solo pensaba que alguien más se lo podía llevar, que podía no volverlo a ver. La maestra me vio pasándola mal y salió. Le conté nuestra historia y sin juzgarme, me dijo que haríamos juntas un plan de seguridad, revisiones extras, una palabra clave que solo yo supiera, permisos especiales por escrito si iba alguien más. Después de una semana, ya podía dejarlo sin salir llorando. Él estaba feliz, hizo amigos, aprendió canciones y regresaba bañado en pintura y pegamento. Verlo así era la prueba de que los dos íbamos sanando, que sí era posible una vida normal. 3 años tras el juicio, me llegó por correo la notificación para la primera audiencia de libertad condicional de Silas. Sentí el estómago apretado al ver el sobre. Me pidieron escribir una declaración explicando por qué no debía salir. Pasé horas en la mesa de la cocina buscando las palabras y al final nada más escribí la verdad. Cómo destrozó mi seguridad y mi confianza, que todavía tenía pesadillas, que aunque Rowan ni se acordaba, mostraba señales de trauma, que me aterraba lo que podría hacer Silas si salía. Le negaron la libertad y ahora tendría que esperar 5 años más. Sentí alivio, pero también agotamiento, de ese que da seguirle dando espacio en mi cabeza, dejar que tuviera poder sobre mis emociones. Skylar empezó a ayudarme con estrategias para soltar el coraje que me tenía atorada. Fue difícil. A veces prefería seguir enojada porque así sentía menos miedo, pero poco a poco fui eligiendo salir adelante en vez de quedarme atrapada en el pasado. Llegó un punto en que podía pasar varios días enteros sin pensar en el secuestro. Rowan iba feliz al preescolar. Yo estaba estable económicamente y construyendo una vida que ya sentía mía, que ya no giraba solo en lo que nos pasó. Un día, Marlo mencionó que me veía más ligera, más como yo antes, y caí en cuenta de que tenía razón. El trauma siempre sería parte de mi historia, pero ya no era el centro de quien soy. Ahora era mamá, amiga, alguien con trabajo, hobbies y planes para el futuro. En el 4º aniversario de haber recuperado a Rowan, lo llevé al parque. Corrió directo a los juegos, subió las escaleras y se lanzaba por el tobogán una y otra vez, sin miedo y sin pensarlo 2 veces. Simplemente un niño de 4 años feliz, viviendo su infancia como cualquier otro. Él no tenía recuerdos de Silas ni de Vivian. No sabía nada de lo que pasó. Para él siempre fuimos solo nosotros dos, y nuestra pequeña familia estaba completa. Me senté en una banca a verlo jugar, y me acordé de cómo era yo hace 4 años, ingenua, confiada, y sin la menor idea de todo lo que venía. Pensé también en quién soy ahora, más fuerte, más cauta, y con más experiencia, pero no rota. Sobreviví a algo que pudo destrozarme, y logré que Rowan tuviera una infancia buena, a pesar de todo. 6 meses después de ese día en el parque, por fin junté el dinero para pagarle a Kate todo lo de la terapia. Fui a su casa con un cheque y le dije que necesitaba hacer eso. Él quiso decir que no, pero le insistí. Era mi forma de recuperar el control de mi vida. Se quedó un rato viendo el cheque, luego asintió y lo aceptó. La semana siguiente, Marlo me contó que Kate había metido todo ese dinero a un fondo para la universidad de Rowan. Ella me dijo, eso es lo que hace la familia, invierten en el futuro de los suyos. No pude aguantar el llanto cuando me lo contó. Kate y Marlo se volvieron los tíos de Rowan en todo lo que de verdad importa, y con su apoyo pude salir adelante. Casi al mismo tiempo, James, el hermano de Vivian, mandó otro cheque para la terapia y la escuela de Rowan. Ya llevaba más de 1 año ayudándonos. Al principio me costaba mucho trabajo aceptar dinero de la familia de Vivian, pero James me explicó por teléfono que ellos también habían perdido a alguien por culpa de lo que hizo Vivian, y ayudarnos era su manera de sobrellevar el dolor y la culpa. Con el tiempo, empezamos a escribirnos de vez en cuando. Él le mandaba a Rowan tarjetas de cumpleaños firmadas como Tío James, y eso era una forma de tener familia sin estar marcados por el pasado. Rowan jamás conocería a Vivian, pero sí podía tener un vínculo con James, y sentía que así estaba bien. Entonces, después de 3 años sin saber nada de Knox, me escribió por correo preguntando si podía mandarle regalos de cumpleaños a Rowan. Me tardé 2 días en contestar ese correo. Platiqué el tema con Skylar en terapia y decidí que lo dejaría enviarle regalos, pero con reglas muy claras. Podía mandar presentes, pero nada de contacto directo con Rowan hasta que él fuera lo suficientemente grande para decidir por sí mismo. Knox contestó en menos de 1 hora, aceptando sin poner peros. De hecho, parecía agradecido de que lo tomara en cuenta. Su primer regalo llegó 2 semanas después. Era un tren de madera con el nombre de Rowan grabado en uno de los vagones.
siempre cuidando que los regalos fueran adecuados para su edad. Knox armó una nueva vida en otro estado y parecía estar bien. Por mi parte, empecé a ser voluntaria en una organización que ayuda a papás a navegar todo el rollo legal tras un secuestro parental. Compartir lo que aprendí y apoyar a otros fue un alivio, como hacer algo bueno con lo peor que me pasó. Muchas mamás y papás con los que trabajé agradecían mucho poder hablar con alguien que de verdad sabía lo que es pasar por esto. Me preguntaban cosas que los abogados no podían responder porque no lo habían vivido. Les enseñaba a hacer cartas de impacto, a tratar con agentes del FBI, a sobrevivir esos días en que todo parece venirse abajo. Ver sus avances me daba esperanza. Cuando uno de ellos recuperaba a su hijo, sentía casi la misma alegría que cuando recuperé a Rowan. Ese otoño, Rowan entró a kinder. Yo andaba súper nerviosa el primer día, aunque en el preescolar no tuvimos problemas. Pero él entró feliz al salón y de inmediato se puso a jugar con bloques. Esa misma tarde, su maestra me habló para decirme que lo veía seguro y bien adaptado, que hacía amigos rápido y seguía instrucciones sin problema. Ella ni idea tenía de lo que vivió Rowan de bebé, y no veía sentido en contar nada a menos que fuera necesario. Era simplemente un niño normal que amaba los dinosaurios y construir con bloques. Esa normalidad era mi mayor victoria. Cada nuevo logro era como una señal de que sí habíamos salido adelante. Su primer día en el camión, su primer amigo que vino a la casa, la primera vez que leyó un libro solo. Esos pequeños momentos lo eran todo. 5 años después del secuestro, conocí a alguien en una cafetería. Nos pusimos a platicar mientras esperábamos el café y me invitó a salir. Acepté, aunque primero la investigué un poco. Skylar ya me había animado desde hace tiempo a darme la oportunidad de salir con alguien otra vez. Este cuate fue muy paciente con mis reacciones. Si de repente me asustaba por algún ruido, nunca me preguntaba por qué. Y si tenía que ir 3 veces a ver que Rowan estuviera bien en la segunda cita, tampoco decía nada. Se llevaba muy bien con Rowan. Podían pasar horas jugando a los dinosaurios y jamás se quejaba si nos interrumpía. No tenía relación alguna con mi pasado, ni con Silas, ni con Vivian, ni con nada de eso. Después de 6 meses, empezamos a considerar la idea de vivir juntos. Me daba algo de miedo dejar que alguien se acercara tanto, pero a la vez me emocionaba pensar en tener un futuro donde no solo estuviera sobreviviendo. Skylar me dijo, así es como se ve recuperarse de verdad. Puedes volver a confiar. Sigues cuidándote, pero te permites abrir el corazón. Para entonces, ya casi tenía ahorrado lo mismo que tenía antes. No llegaba a 53,000, pero andaba cerca. Además de que trabajaba en algo que de verdad me apasionaba, y donde incluso había oportunidad de crecer, hasta mi jefe mencionó que tal vez habría promoción pronto. Rowan iba muy bien en la escuela, y salvo una ligera tendencia a pegarse mucho, no mostraba secuelas graves. Su terapeuta decía que probablemente con el tiempo eso se le iba a quitar. Ya teníamos un círculo de gente que nos apoyaba. Marlo y Kate, por supuesto. James siempre al pendiente. Las familias que conocí apoyando y que se volvieron amigas. Hasta los compañeros del trabajo que nos invitaban a carnes asadas o a sus fiestas. La vida que tenía ahora no era la que imaginé antes de que todo pasara, pero sinceramente era buena. Un martes cualquiera, yo andaba preparando la cena mientras Rowan hacía la tarea en la mesa, concentrado, sacando la lengua mientras escribía sus números, y yo picaba verduras para el salteado. La radio tenía una música tranquila de fondo. Mi novio iba a llegar más tarde y planeábamos ver una peli en cuanto Rowan se durmiera. Todo estaba tan relajado y en paz que de pronto caí en cuenta de que era feliz. No solo sobreviviendo o luchando, sino genuinamente feliz con lo que habíamos logrado construir. El secuestro siempre será parte de nuestra historia, no lo niego. Todavía hay noches en las que tengo pesadillas y sigo checando que las puertas estén bien cerradas, hasta 3 veces antes de acostarme. Pero eso ya no es toda mi vida. Ahora estamos a salvo, nos sentimos queridos y seguimos adelante. Silas y Vivian nos quitaron muchísimo. Se llevaron mis ahorros, la confianza en la gente y esa sensación de estar seguros en casa. Me arrebataron esos 8 días eternos sin saber si mi bebé seguía vivo, pero no consiguieron acabar con todo. No pudieron quitarnos las ganas de sanar, de volver a confiar, ni de crear algo bonito entre la ruina. Rowan levantó la mirada de la tarea y preguntó qué íbamos a cenar. Le respondí, pollo salteado. Puso su carita de disgusto. Ya sé que no le gustan las verduras, pero aún así se las come. Volvió a clavar la vista en sus números mientras yo seguía picando los ingredientes. Se sentía como si la tarde se abriera ante nosotros, llena de cosas sencillas. Y esa, la verdad, es la mejor victoria de todas. Bueno, ahí tienes el desenlace. Si llegaste hasta acá, te admiro la paciencia. Mejor suscríbete de una vez. A estas alturas, los dos ya estamos bien metidos en todo esto.